Parte 1. Nadie me preguntó si quería recibir ese regalo, incluso antes de entender qué significaba. Esa mañana mi cuerpo me traicionó. Tenía un retraso y una mezcla de miedo y curiosidad me obligó a comprar una prueba de embarazo. Cuando vi la cruz roja en la línea, un frío profundo se instaló en mi pecho, como si mi cuerpo dejara de ser mío. Bajé las escaleras con manos temblorosas y conté a mis padres, confesándoles que ni siquiera sabía si quería tenerlo. No hubo silencio compasivo, solo miradas entre ellos y susurros cerrados, como si yo fuera un documento que revisar. Me senté en el borde de la silla de la cocina y esperé una respuesta que viniera de mí, pero no llegó. Mis padres regresaron después de hablar a solas, y sin una pregunta más, me dijeron que debía tenerlo. No lo discutieron conmigo, lo decidieron por mí. Sentí que me encogía, que la habitación se estrechaba y mi voz se desvanecía antes de salir. Me repetía por dentro, no tengo elección, no tengo elección. Aunque algo en mi pecho lloraba por algo diferente, algo que aún no podía nombrar. El miedo me envolvía como un abrazo pesado, e incluso mis intentos de hablar se disolvían entre sus certezas y expectativas, dejándome con una sensación cruda de soledad, y cuando quise recuperar el aliento, mi madre posó su mano sobre la mía y dijo, como si fuera normal, hemos decidido que lo vas a tener. Parte 2. La frase quedó flotando en la cocina, pero para mí sonó como una sentencia, lo vas a tener. Después de esa tarde, la casa se convirtió en un lugar que no reconocía. Caminaba entre mis hermanos y sus conversaciones ligeras, sintiéndome invisible, como si hubiera dejado de existir justo después de pronunciar la palabra embarazo. Mis padres hablaban de fechas, citas y organización, pero jamás volvieron a mirarme a los ojos para preguntarme qué sentía realmente. Me refugié en mi cuarto, cerré la puerta y repetí en silencio, no tengo elección, no tengo elección. Mis pensamientos eran un hervidero de miedo, culpa y confusión. Cada idea se enredaba con otra hasta convertirse en un nudo imposible de deshacer. Imaginé esconderme del mundo, desaparecer entre las sábanas o fingir que nunca había dicho nada, aunque la culpa me golpeaba como un peso constante. ¿Cómo podía pensar en huir si se suponía que esto era bueno para mi familia? Intenté hablar con mi hermana menor, buscando aunque fuera una chispa de comprensión, pero sus palabras se perdieron entre los consejos bien intencionados y la aceptación inmediata de los padres. Sentí que mi voz se hacía cada vez más delgada, apenas un susurro dentro de mi propia cabeza. El silencio familiar se volvió ensordecedor, porque en él no había espacio para preguntas, para duda o para miedo. Solo había certeza ajena, hasta que, sin aviso, escuché pasos fuera de mi cuarto y mi padre dijo desde el umbral con voz firme, tenemos que definir cómo vas a asumir todo esto. Parte 3. Lo miré y sentí que su serenidad era una pared que no podía atravesar. Estuve sentada frente a él, luchando por encontrar las palabras que se resistían en mi boca. Él hablaba con calma de médicos, plazos, fechas y rutinas, como si yo fuera una sombra en esa conversación. Cada frase suya era una piedra más en el muro que separaba mis deseos de las decisiones que me imponían. Mi mente se agitaba con pensamientos en bucle, ¿y si no quiero? ¿Y si no puedo? ¿Y si me equivoco? No hubo preguntas sobre mi miedo, ni espacio para mi incertidumbre, solo instrucciones disfrazadas de apoyo. Intenté hablar, pero mi voz tembló y se perdió antes de ser entendida. Sentí una mezcla espesa de rabia y desesperación, como si mi identidad se fuera desvaneciendo entre sus certezas. Me repetía por dentro, estoy sola, completamente sola, mientras mi pecho se apretaba con cada segundo que pasaba. Mis pensamientos se volvían más agudos, más dolorosos. La casa entera parecía una prisión silenciosa donde nadie me escuchaba de verdad. Incluso los recuerdos de conversaciones pasadas con amigos y palabras de consuelo parecían lejanas, irrelevantes ante el peso de lo que estaba por venir. No sabía si llorar, gritar o simplemente dejar de pensar. Todo lo que sentía era una soledad punzante, que se instalaba en cada espacio de mi piel, cuando mi madre terminó de hablar con ese tono definitivo. Dijo sin levantar la voz, mañana comienzas tus citas, y su serenidad sonó como un golpe. Parte 4. Esa noche no pude dormir, la casa estaba en silencio, pero mi mente gritaba en oscuridad. Me acosté con la mirada al techo, sintiendo el peso de cada minuto que pasaba. El silencio de la casa se volvió un espejo de lo que sentía por dentro, vacío, miedo, soledad.
Intenté recordar la última vez que alguien me preguntó qué quería realmente. La memoria devolvió rostros que hablaban por mí, decisiones que se asumían sin consultarme, palabras ajenas que marcaban mi camino. El miedo se volvió consciente, no como un sobresalto, sino como una presencia constante que vibraba en mi pecho. Cada vez que mi respiración se aceleraba, sentía que ese miedo encontraba un cuerpo propio dentro de mí. Me repetía como un mantra: estoy sola, porque era la verdad que tan cuidadosamente había evitado enfrentar. Pensé en todas las veces que me dijeron que lo hacían por mi bien, y en cómo ahora esas palabras sonaban huecas, como un eco de buenas intenciones sin sustancia. Mis manos temblaban, no solo por la noche, sino por el hecho de saber que cada paso adelante sería sin compañía, sin un espacio donde mi voz fuera escuchada primero. Cerré los ojos y no llegó descanso, solo la certeza de que mi vida había sido transformada por decisiones ajenas, dejando un rastro de cicatrices invisibles que nadie más vería. No hay consuelo, no hay alivio, solo la persistente sensación de pérdida y el miedo que ya aprendí a reconocer como una parte de mi propio latido. Historias que no te contaron.